Bienvenidos a este tercer módulo, aspectos tributarios, obligaciones fiscales y parafiscales nacionales, estadales y municipales, de este tu curso, Herramientas técnicas para mi primer cliente, del Instituto de Estudios Superiores e Investigaciones de las Ciencias Contables, IESIC, del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Carabobo. Vamos a recordar las obligaciones fiscales en Venezuela, o lo que son los conceptos básicos en materia tributaria, como son el de tributos, que es toda aquella obligación establecida por ley destinada al sostenimiento de las cargas públicas. ¿Qué es importante recordar sobre los tributos? Los tributos, primero tenemos que recordar su principio de legalidad, es decir, que vengan establecidas por una ley o una norma con rango legal. Segundo, que ellas están destinadas al sostenimiento de las cargas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que como todos y cada uno de los ciudadanos en nuestro país y en cualquier jurisdicción específico, nos beneficiamos de los distintos servicios y bienes públicos que presenta el Estado, nosotros tenemos que contribuir al mantenimiento y esas cargas que el Estado tiene que generar para poder brindarnos sus servicios. Tenemos tres clasificaciones tributarias por excelencia en nuestro país y a nivel internacional. La primera es el impuesto, que es una obligación económica que se exige a una persona en función de su capacidad económica. Las tasas, que son las obligaciones dinerarias que se cancelan por la prestación de un servicio directo de la administración pública, y las contribuciones, que son la exigencia a un beneficiario de una obra o acción pública a contribuir con el gasto de dicha acción que se ha influido en su beneficio. ¿Qué quiere decir esto? El impuesto es una obligación donde nosotros estamos obligados a pagar, cuya beneficio o contraprestación la vamos a ver a futuro, y no es de forma directa. La tasa se diferencia del impuesto por eso, porque nosotros pagamos una tasa y vemos el beneficio o el disfrute o la prestación del servicio público de forma directa. Es decir, cuando por ejemplo yo pago una tasa para la obtención del pasaporte, yo sencillamente pago el pasaporte y se supone que en el lapso correspondiente de ley yo voy a haber materializado esa tasa con la entrega de mi documento. A su vez, cuando yo pago una tasa por el uso aeroportuario, yo pago la tasa aeroportuaria porque yo estoy usando el aeropuerto, me voy a montar en el avión y voy a salir del aeropuerto. En cambio, la contribución se le exige a un beneficiario, a una persona particular muy específica, producto de una obra o acción que ha hecho la administración pública y esa persona se ha visto muy beneficiada. Entonces se le exige que contribuya a pagar esa acción u obra que hizo el Estado venezolano o el Estado, la región o el municipio. Como por ejemplo puede ser que hagamos frente a una casa, hagamos una estación de metro y ese terreno se revaloriza. Bueno, en función de esa revalorización que ha tenido el terreno, nosotros podemos exigirle a esa persona que contribuya a pagar esa estación de metro que está frente a su propiedad. Las obligaciones fiscales en Venezuela tenemos de tres tipos, producto de nuestra estructura nacional, que es un Estado federal descentralizado. Tenemos obligaciones fiscales nacionales, estadales y municipales. Sobre todo vamos a hablar de los tributos. Tenemos tributos nacionales que están considerados como el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto a las grandes transacciones financieras, los distintos impuestos por minerales metálicos y petroleros y todas las obligaciones parafiscales. A nivel estadal, es decir, de las gobernaciones o de los estados o regionales, tenemos el pago por timbres fiscales, papel sellado. En el caso de Carabobo tenemos ahora el impuesto a 2 por 500, que antes era conocido el 1 por 1000 o 1 por 500, y cada estado le ha ido dando su propia característica, pero en nuestra jurisdicción del estado de Carabobo en este momento es 2 por 500, que se cobra por actividades bancarias muy específicas o por las contrataciones públicas hechas por la administración pública, valga la redundancia, que deben pagar quienes han sido beneficiarios de estos beneficios de contratación pública, y los minerales no metálicos. La diferencia de los minerales metálicos y no metálicos está establecida en la competencia. Los minerales metálicos y petroleros están destinados a la jurisdicción nacional y los minerales no metálicos están contemplados a la jurisdicción de los estados. A su vez, tenemos una serie de tributos municipales, es decir, administrados por las diversas alcaldías, como es el impuesto sobre actividades económicas, ISAE, o lo que conocemos coloquialmente como el impuesto por patente de industria y comercio. ¿Por qué se le llamaba así? ¿Por qué se le conoce así? Porque bueno, originalmente cuando nació se llamaba de esta manera. Con el cambio del ordenamiento jurídico nacional, ha cambiado y la Constitución del 99 y ahora se llama Impuesto sobre Actividades Económicas.
Tenemos el impuesto de vehículos, el impuesto de inmuebles urbanos, el impuesto de espectáculos públicos, el impuesto de juegos y apuestas lícitas, el impuesto de propaganda y publicidad comercial, el impuesto territorial rural o sobre predios rurales. Todos estos son obligaciones que son administradas por cada una de las distintas dependencias de nuestra estructura del gobierno venezolano. En cuanto a las obligaciones parafiscales, tenemos esta clasificación que son los grandes ejemplos. Tenemos el impuesto a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que conocemos como LOCTI, o el impuesto a la tecnología e innovación, que está determinado en 0,5, 1 o 2% dependiendo de las obligaciones que nos establece la normativa. Tenemos el impuesto del FONA, o el Fondo Nacional Antidrogas, establecido en la Ley Orgánica de Drogas, que está establecido en el 1 o 2% de acuerdo a la clasificación que nos da la normativa. Al igualmente, el impuesto al deporte, establecido en la Ley Orgánica del Deporte, por el 1%. En la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras, que es lo que acabamos de mencionar en la lámina anterior también, que es del 0,75%, y este solo aplica a los sujetos pasivos especiales por las operaciones financieras que realizan. A su vez, tenemos 4 tributos que están vinculados a la materia laboral, es decir, la Ley del Régimen Prestacional de Empleo, conocido coloquialmente como Fondo Paro Forzoso, que está destinado a pagar el 0,5% del salario normal por el trabajador y el 2% por el patrono. La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, conocido como BANAVI o FAO, porque el BANAVI es quien lo administra y los recursos van al FAO, que es lo que se conoce antes como la Ley de Política Habitacional, que está destinada al 1% del salario integral del trabajador como aporte y el 2% como aporte patronal. A su vez tenemos la ley del Instituto de Capacitación y Educación Socialista, que nos establece la contribución para la formación y capacitación de personas. Este está destinado al 0,5% de los aguinaldos o utilidades de los trabajadores y el 2% por parte de las nóminas de los patronos. Y la ley del Seguro Social, que tiene una obligación para los trabajadores del 4% sobre su salario normal semanal y entre el 9 y el 11% para los trabajadores, para los patronos, perdón. Una vez visto esto, tenemos que tener definido en nuestro espectro cuáles son las obligaciones que tenemos en nuestro país. Nosotros como asesores o como contadores públicos independientes, cuando asumimos un primer cliente, por lo general nos buscan con la orientación de que los orientemos en materia tributaria. Entonces, si tenemos en claridad todos estos aspectos que hemos visto, que son las obligaciones que nos permiten a nosotros poderle dar la mejor orientación a nuestro cliente sobre qué tributos le deben aplicar y qué tributos debe pagar. Para eso nosotros debemos estudiar cuál es la naturaleza del cliente, cómo lo vamos a abordar para poderle dar la mejor orientación de cuáles tributos le son aplicables y cuáles no. Es importante destacar en este momento que para nosotros, como contadores públicos, siempre debemos tener claridad y conocimiento de nuestro cliente para poderlo orientar. Pero recuerda que en materia tributaria tú debes emitir tu respectivo informe sobre las obligaciones tributarias y las asesorías y el alcance del trabajo prestado para evitar salvaguardar tu responsabilidad sobre la asesoría tributaria que le has brindado a tu contribuyente.